Hola, ¿qué tal? Gabriel Cortina, nuevamente de la Universidad Anáhuac para el diplomado en línea de crowdfunding. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre las plataformas de fondeo colectivo y los modelos financieros, es decir, deuda y equity, capital o acciones, ¿sí? Esta es la parte que más me emociona porque estuve trabajando como director general de Crowdfunder México, una plataforma de fondeo colectivo de equity, en donde también realizamos algunos proyectos de deuda. Así que bueno, pues pues me emociona mucho ya llegar a esta parte. Espero que la información que hayan leído en el contenido les haya sido de utilidad, pero les quiero dar algunas información adicional o algunos datos que a lo mejor interesantes que no se incluyeron dentro del material para que esto les sirva para redondear la información que vieron en línea con este video. Entonces, bueno, retomaré un poco para que recuerden lo visto en la lección, y es que las plataformas de fondeo colectivo financieras, de deuda y de equity, lo que están buscando las personas que hacen esa aportación de capital, esa inversión, es recibir un retorno económico, es decir, hacer crecer ese capital. Estas plataformas empezaron a cobrar mucho interés cerca del 2008, porque en 2008, si recordarán, hubo una crisis financiera a nivel mundial. Muchas empresas quebraron, algunos bancos también desaparecieron y entonces muchas personas perdieron su empleo. Entonces, algunas personas con los conocimientos que ya tenían o habían detectado algún pain point, algún problema que existía en la sociedad y que querían resolverlo, pues empezaron a trabajar en sus emprendimientos, y cuando iban a los bancos a solicitar crédito, pues muchos de estos proyectos o estas ideas terminaban en la banqueta al salir del banco porque no conseguían ese crédito. Los bancos no estaban prestando capital y las empresas, a lo mejor, aunque no fueran de reciente creación, pero fueran pues empresas en etapa temprana, necesitaban capital para crecer y los bancos no estaban prestando dinero. Al contrario, estaban tratando de cobrar los créditos que ya habían otorgado porque estaban en una situación económica muy complicada. Entonces, pues había personas físicas, no bancos, pero personas allá afuera que tenían dinero y que, bueno, pues a lo mejor no tenían suficiente confianza en los bancos por lo que acababa de suceder, o que los bancos, el rendimiento que estaban otorgando, pues era muy poco, ¿no? Apenas por encima de la inflación o igual que la inflación. Entonces, las personas empezaron a buscar alternativas en las cuales pudieran poner su dinero a trabajar y obtener rendimientos. Entonces, empiezan a buscar estas plataformas, estas dos plataformas de deuda y de capital, empiezan a ofrecer estas alternativas. Empiezan a ver que no hay dinero en los bancos, pero que los emprendedores y las empresas en etapa temprana necesitan capital para seguir creciendo, y entonces lo que hacen es que se convierten en plataformas que reúnen proyectos interesantes y los presentan ante los inversionistas para que emprendedores e inversionistas puedan discutir. Los inversionistas analizan las oportunidades de inversión o las oportunidades de otorgar un crédito y invierten a través de la plataforma. Las plataformas un poco lo que hacen es que analizan los proyectos para asegurar que los proyectos existen, que son legales y que, bueno, pues se están llevando a cabo para dar esa certeza y esa seguridad a los inversionistas para que puedan invertir. Una de las, es una lectura y un caso que vamos a ver, que les voy a pedir responder algunas preguntas, es una de las plataformas, de las principales plataformas y de las plataformas más exitosas de deuda en Estados Unidos, se llama Lending Club. Lending Club es una de las primeras plataformas que surgió en donde las personas podían otorgar créditos a otras personas. Por eso también se conocen no nada más como plataformas de deuda, sino lo pueden ver como
P2P o peer-to-peer lending, es decir, entre pares, entre nosotros nos prestamos, no es una institución financiera, sino yo le presto a Raúl, Juan le presta a Raúl, entre todos le prestamos a Raúl para poder a lo mejor pagar la deuda de su tarjeta de crédito, ¿no? Y él nos devolverá nuestro dinero, lo que le habramos prestado, más una tasa de interés, ¿no? Entonces lo hacemos entre pares, entre personas. Esta plataforma de Lending Club empezó a ser muy exitosa. Tienen que tomar en cuenta que las plataformas de fondeo colectivo de deuda tienen que cobrar una pequeña comisión para poder operar. Entonces, lo que sucede es que la comisión pues es realmente muy pequeña. De lo contrario, pues una persona no va a pedir un crédito en una plataforma de fondeo colectivo de deuda si es más caro que ir al banco. Entonces, tiene que ser una cantidad pequeña. De hecho, una de las plataformas pues más conocidas en México, o uno de los ejemplos, puede ser Cubo Financiero de Vicente Fenol. Y Vicente Fenol, en una entrevista declara que el promedio de préstamos que se obtienen a través o se solicitan a través de su plataforma Cubo Financiero es de 29,000 pesos. Y más o menos cobran entre el 3 y el 5% de los montos que se prestan. La plataforma, ¿no? Además hay una tasa de interés que debe de pagar el deudor, ¿no? Y entonces resulta mucho más atractiva la tasa a pagar, inclusive pagando la comisión de la plataforma, que pagar un 48% de tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces por eso funcionan estas plataformas. Pero los montos que obtiene la plataforma de ingresos son muy pequeños, lo cual significa que es un negocio de volumen. Es decir, si le prestan a 2, 3 personas, pues no generan suficientes ingresos para pagar los sueldos de las personas que trabajan en la plataforma. Entonces necesitan un volumen muy amplio. Esto obviamente lo notó Lending Club, y una de las cosas que hizo es, bueno, pues si necesitamos prestar a una gran cantidad de personas, lo que necesitamos es una gran cantidad de dinero. Entonces, además de los pares, es decir, nosotros, las personas que podíamos hacer un préstamo en esas deudas, empezaron a buscar crédito institucional. Es decir, empezaron a ir a buscar dinero a los bancos. Empezó a ser muy exitosa esta empresa y el Lending Club hizo su IPO, es decir, salió a bolsa. Empezó siendo una empresa privada y luego se convirtió en una empresa pública que ya cotizaba en bolsa. No les quiero adelantar mucho más información del Lending Club porque lo van a leer y hay algunas preguntas que les pido que me respondan para que haya una completa comprensión de este caso. Pero volvamos a lo que sucede en México. Hay distintas plataformas. Van a ver que existen cerca de 16 plataformas dadas de alta de deuda en la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Si ustedes van a la página de la AFICO, ustedes pueden ver ahí todas las plataformas de fondeo colectivo que existen y verán que existen 16 que son de fondeo colectivo de deuda. Entonces, pues lo que estas empresas van a tener que hacer es que van a tener que empezar a obtener mucho capital para poder prestar a muchas personas, para poder pues continuar con su negocio y generar suficientes utilidades para que sean exitosas. Voy a hablar ahora, digamos, ahí dejamos la parte de fondeo colectivo de deuda y quiero platicarles acerca del fondeo colectivo de acciones. El fondeo colectivo de acciones igual se realiza a través de una plataforma, pero aquí las personas no invierten en una deuda, es decir, no obtienen un rendimiento. Las plataformas de deuda, a lo mejor, esto es una parte que es importante mencionar. Las plataformas de deuda, cuando tú entras a una plataforma de deuda y decides, yo quiero prestarle a esta persona, sabes de antemano el plazo de la deuda, es decir, yo le voy a prestar el dinero 6, 12, 18, 24 meses. Y a ti te van a ir depositando mes a mes, ¿no? Entonces tú sabes que en 6, 12 o 24 meses vas a recuperar la totalidad del dinero que prestaste y vas a recibir un ingreso adicional. En las plataformas de fondeo colectivo de capital no es así, porque lo que sucede es que, y por eso son ideales para startups, porque
uno, ofrecen capital paciente, es decir, no existe de antemano un plazo preestablecido de cuándo vas a recibir el retorno de tu inversión. Cuando tú inviertes, tú entras a una plataforma de crowdfunding de equity, lo que vas a ver ahí son muchas empresas en etapa temprana. Vas a poder analizar el modelo de negocio, el mercado y ver si hace sentido las proyecciones financieras que presenta el emprendedor. Vas a poder analizar el mercado y decir, oye, pues existe la posibilidad de que este producto o este servicio es exclusivamente para un nicho o es para un mercado mucho mayor, más amplio. Y entonces, pues esa empresa va a poder crecer y va a poder generar muchas utilidades. Entonces, lo que haces es que en este momento el capital que estás invirtiendo es capital de riesgo. ¿Qué significa? Pues que puedes perder todo o que puedes ganar mucho. Hay una tesis muy conocida que dice que entre mayor sea el riesgo, mayor es el retorno. Entonces, por eso, por ejemplo, en uno de los videos anteriores les hablaba de Oculus Rift, esta empresa que levantó a través de una plataforma de recompensas $2 millones y luego fue vendida en $2 billones. Entonces, si estas personas, en lugar de haber obtenido una recompensa, hubieran obtenido acciones de la empresa, al momento de la venta de la empresa, se venden la totalidad de las acciones y estas acciones aumentaron su valor de 2 millones a 2 billones. Entonces, hubieran obtenido un retorno muy atractivo. Esto no se puede garantizar. Entonces, por eso es capital de riesgo. Entonces, para poder invertir en una plataforma de fondeo colectivo de equity, es muy importante, primero, tener una tesis de inversión. Y normalmente, lo más recomendable sería invertir en cosas o en proyectos sobre los cuales tienes cierto conocimiento. Es decir, imagínense que yo soy director de Ford Company México o de Goodyear, ¿no? Y veo un proyecto en una plataforma de unas llantas ecológicas que ya no se ponchan y no se degradan o duran mucho más tiempo y no contaminan. Entonces, pues a lo mejor si yo soy el director de una empresa de llantas, pues puedo saber cómo es el mercado de llantas, ¿no? Entonces, lo que vas a obtener o siguiendo esta tesis de inversión, de invertir primero en los proyectos que conoces, lo que sucede del otro lado es que el emprendedor obtiene no solo capital, sino obtiene lo que conocemos como smart money, es decir, personas que conocen de la industria en la que el emprendedor está operando y que no nada más le pueden dar dinero, sino que le pueden dar información, insights o darle contactos que puedan ayudar a que la empresa crezca. Entonces, para los emprendedores, utilizar una plataforma de fondeo colectivo de acciones es muy atractivo porque, uno, no tienen que devolver el dinero en un plazo determinado, es capital paciente. Dos, pueden obtener este smart money que les puede dar relaciones, conocimientos, ¿no? Y las personas que invierten en la empresa están naturalmente muy interesados en que la empresa crezca mucho a una velocidad muy rápida para que puedan obtener el retorno de su inversión lo más rápido posible. Entonces, van a ser personas que están realmente involucradas con el proyecto, que son embajadores del proyecto y que te van a ayudar a conseguir clientes, a crecer la empresa y a lo mejor a tener contactos donde pues no sé, puedas tener ofrecer servicios a una empresa mayor, ¿no? Y posiblemente, si ellos conocen, pues también te van a acercar a personas que puedan adquirir la empresa y donde tú puedas hacer un exit muy exitoso. Entonces, espero que esta información haya sido complementaria a la información que leyeron dentro del módulo y que les haya servido para tener un concepto más global de lo que son las plataformas de fondeo colectivo financiero de deuda y de equity. Nos vemos en el siguiente video.